Hola a todos, mi nombre es Cristian Balmaceda, estoy a cargo del entrenamiento en creatividad e innovación que propone nuestra facultad. En este encuentro, en esta micro masterclass, vamos a trabajar dos conceptos y dos herramientas fundamentales para poder liderar y conducir proyectos exitosos, satisfactorios, que aporten valor y generen novedad. El título de este encuentro se denomina Desarrollo de un superávit creativo para poder generar innovación. Y nos invita a trabajar dos conceptos fundamentales, creatividad e innovación. Y dentro de ellos vamos a poder diferenciar las características distintivas que hacen a la creatividad y a la innovación, los tiempos, las métricas y algunos puntos a considerar para poder implementarlos con éxito en nuestros trabajos y nuestra realidad organizacional. Lo primero que vamos a decir es que estos conceptos, creatividad e innovación, se asocian de manera conjunta, son parecidos, están formalizados de una manera asociada, pero hay pequeñas diferenciaciones que debemos entender. Para este espacio vamos a acordar lo siguiente. Creatividad lo vamos a entender como una función neurocognitiva, es decir, una función de nuestro cerebro, disponible en todos, y que tiene que ver con la generación de ideas, con la producción masiva de ideas. Mientras que la innovación es la implementación exitosa de esas ideas que creamos con anterioridad. Dicho esto, uno puede empezar a medirse y entender cuál es su potencial creativo a partir de la utilización de algunas métricas que nos permiten conocer y autoconocernos en nuestro despliegue creativo. Dicho esto, vamos a empezar a trabajar sobre el primer concepto, que es el de creatividad. Ya dijimos anteriormente que tiene que ver con la generación de ideas. Ahora la cuestión es poder entender cómo podemos mejorar esa producción de ideas y de dónde partimos y hacia dónde podemos ir mejorando con nuestros indicadores, con nuestros perfiles de desempeño en referencia a esta producción de ideas. La primera métrica de creatividad se denomina fluidez y apunta a la producción de ideas, cantidad de ideas que se dan por unidad de tiempo. Esto significa que para poder resolver un problema, nosotros expresamos una cierta cantidad de ideas, pocas o muchas, dependiendo de nuestra fluidez, nuestra cantidad de ideas por unidad de tiempo. Este indicador nos permite y nos da cuenta de la forma en que nosotros producimos cantidad de ideas. Y es un punto inicial para tener en cuenta y empezar a trabajar este concepto de superávit creativo. Luego de la fluidez aparece la segunda métrica que se denomina flexibilidad. Y lo que nos propone este indicador es poder entender la mezcla de categorías que hacemos y que permitimos expresar en una producción de ideas. Lo primero es fluidez, es enumerar una gran cantidad de ideas, pero esas ideas tienen que ser variadas, distintas. Y ahí es donde podemos ver la flexibilidad. Cuando uno observa este indicador puede ver que las ideas que se presentaron en esa unidad de tiempo, además de ser evaluadas por la cantidad, es decir, el número, también vamos a evaluar la mezcla y la diversidad de categorías empleadas. Es importante reconocerse. Yo puedo identificar en mí una gran producción y una gran fluidez de ideas en una unidad de tiempo, pero son todas iguales, y eso amerita que uno pueda trabajar la flexibilidad, o al revés, puedo expresar pocas ideas, pero esas ideas son bastante diferenciadas entre sí, y es otro valor y otra riqueza en nuestro despliegue creativo. Y la tercera métrica, además de la fluidez y de la flexibilidad, es la originalidad. ¿Y qué propone esto? Bueno, propone adentrarse en los detalles y la descripción que tiene una idea. La originalidad de una idea describe el detalle y la forma en que es expresada esa idea. No solamente tenemos que tener en cuenta la cantidad, sino la mezcla de categorías, sino que el tercer camino para poder comprender esto tiene que ver con la originalidad y el detalle o la comprensión que le dimos a cada una de esas ideas. A partir de estas tres métricas, uno puede ver, identificar en uno y en un otro, en nuestro equipo, los distintos perfiles y potencialidades que hay en cada uno de los colaboradores. Lo importante es tener en claro esto, que las métricas parten de empezar con mucha cantidad de ideas,
evaluar la mezcla de esas ideas expresadas y por último, adentrarse en los detalles. Si yo logro entender estos tres puntos, fluidez, flexibilidad y originalidad, voy a poder administrar de mejor manera mi potencial creativo para poder resolver problemas. Estas métricas de creatividad nos permiten y da lugar al concepto de superávit creativo. ¿Y qué entendemos por este concepto? Puntualmente hace alusión a que debe haber un exceso y cantidad de ideas bastante numerosas frente a un problema. Es decir, que para poder resolver un problema sería necesario poder apostar y tener un desarrollo superávit creativo que nos permita trabajar de manera más eficiente, óptima, la resolución de ese problema. Por lo cual acá la invitación sería a trabajar en equipo, en las organizaciones, un gran desempeño de superávit creativo, donde las ideas sean excedentes, sean numerosas, y a partir de eso yo voy a poder encontrar una que sea valiosa y resuelva el problema. Muchas veces sucede todo lo contrario. Para resolver un problema nos quedamos con la primera idea que investigamos, la primera idea que conversamos. Y no siempre es acorde o coherente ni genera una solución a ese problema. Por lo cual, en el desarrollo de la innovación, para poder potenciar esa innovación, yo tengo que tener un gran caudal de ideas. Y por eso aparece este concepto de superávit creativo, donde se usan las técnicas creativas, tiempos para estimular la creatividad y de esa manera favorecer esa producción masiva de ideas. Debemos recordar que es importante para tomar buenas decisiones, para encarar proyectos de calidad y que generen novedad, tener un gran mix, un gran combo de ideas para después filtrarlas, seleccionarlas por algún criterio y utilizar una de ellas y implementarlas con éxito para corroborar que esto nos lleve a la tan ansiada innovación. Hasta acá hemos estado hablando de creatividad, de métricas y de superávit creativo para poder generar innovación. Ahora lo que nos queda dilucidar es qué se entiende o qué es innovación. Ya una parte lo adelantamos. Habíamos dicho que la innovación tenía que ver con implementación exitosas de ideas. Implementar, es decir, incorporar algo nuevo, novedoso, a una estructura estable, modificándola para bien. Tiene que ver con una nueva forma de competir y con una actualización, una renovación de nuestras propuestas de valor, de nuestras estrategias de negocio, de nuestra estructura organizacional. Lo importante acá es poder identificar que la innovación siempre es un paso más adelante que la creatividad, tiene que ver con la implementación, con pasar al acto y con modificar estructuras para bien. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de utilizar una pequeña herramienta que se denomina el diamante de la innovación, que es un filtro que funciona justamente para poder medir y pensar rápidamente si lo que estamos presentando es innovación, es una acción superadora o realmente va a entrar en esta categoría. Este diamante de la innovación propone evaluar rápidamente o ágilmente una idea a través de 4 parámetros. ¿Cuáles son esos? Primero, cuando hablamos de innovación, tenemos que entender que necesariamente debe haber una dosis de novedad. Tiene que generar novedad, ser algo nuevo, distinto y novedoso. Necesariamente debe cumplirse esto porque si no, no estaríamos hablando de innovación, ni tampoco de mejora continua, ni de renovación. Entonces, cuando nosotros vamos a presentar esa acción superadora, preguntémonos, ¿esto que hicimos, que estamos haciendo, que queremos hacer, es nuevo para la organización? ¿Es nuevo para el equipo o ese grupo de consumidores? Esa sería la primera pregunta. Recordar este punto. La innovación tiene que generar novedad. Segundo punto a tener en cuenta para evaluar si una idea, un proyecto o una acción es innovación. Que aporte valor, que modifique una estructura para bien. Es decir, que además de poder ser algo nuevo, lo que nosotros presentemos, nuestro proyecto, nuestros nuevos procesos, procedimientos, una nueva propuesta de valor, además de ser nuevo, tiene que aportar valor, tiene que modificar una estructura para bien, tiene que llevarla a un desempeño superior y a un mejor estado. De eso se trata la innovación, de una mejora continua, potenciada.
La mejora continua es darle una nueva cara, una nueva versión mejorada a una realidad. Bueno, la innovación se apoya en eso y salta un escalón más y nos lleva al desempeño superior, aportando valor y modificando esta estructura para bien. Tercer punto a considerar, el impacto en el mercado o en la organización. Cuando uno presenta acciones y proyectos innovadores, además de esta dosis de novedad, además de modificar una estructura para bien, tiene que haber un receptor de todo esto. Tiene que haber un receptor que puede ser el mercado, la organización, un grupo de consumidores, un grupo de colaboradores, que esté apto y para recibir justamente lo que le estamos proponiendo. Si nosotros hemos estudiado la naturaleza del problema, la situación actual y hacia dónde queremos ir, ese grupo va a estar más permeable a poder recibir lo que queremos presentar. Entonces recordemos, el tercer punto es evaluar y entender muy claramente quiénes van a ser los receptores, dónde va a impactar ese proyecto o esa acción de innovación. Y nuestro último punto dentro del diamante de la innovación es un punto bastante interesante para considerar y no olvidar. Tiene que ver con la dirección y la velocidad en la que va a ser aceptada y dirigida nuestra acción superadora. Muchas veces puede suceder que en algunas ocasiones lo que vayamos a presentar tenga una dosis de novedad, aporte valor y pudimos comprender que va a ser receptado por un mercado o una organización. Pero puede pasar que el macro entorno, alguna fuerza ambiental fuera del proyecto, frene, enlentezca esa aceptación. Entonces debemos considerarla y debemos tenerla en cuenta en esta visión global y holística que debemos desarrollar para poder practicar la innovación dentro de nuestras organizaciones. Poder entender cómo va a ser aceptado, la velocidad de aceptación y la dirección de aceptación. Y entender que no solamente alcanza con los otros 3 puntos, sino que necesariamente tengo que considerar de qué manera la rapidez o la velocidad con la que van a ser aceptadas esas nuevas acciones superadoras que nos lleven a un desempeño superior. Si todo esto se conjuga, si todo esto funciona bien y si todo esto lo podemos tener bien en claro, seguramente vamos a llegar a buen puerto. Por lo tanto, y realizando un resumen ejecutivo de todo lo que hemos conversado en este espacio, ya dijimos que la creatividad tenía que ver con la producción de ideas, la innovación con la implementación, que había métricas para poder medir a priori nuestro potencial creativo, que tenía que ver con la fluidez, flexibilidad y originalidad. También se había invitado a empezar a trabajar este concepto de superávit creativo, donde tiene que haber muchas ideas para que superen y excedan al problema. Y el diamante de la innovación como este filtro para poder evaluar un proyecto y una acción superadora que realmente cumpla con las características y la misión que tiene la innovación. Por último, para cerrar, debemos recordar que la creatividad y la innovación apuestan y son pilares fundamentales para generar nuevas ventajas competitivas, a la vez que su desarrollo tiene un triple impacto. Cuando hablamos del triple impacto de la innovación, hacemos alusión a lo siguiente. Cuando esto se desencadena y se da de manera natural, la innovación propone mejoras en la economía, en el desarrollo del país, porque hay nuevas propuestas de valor que circulan y movilizan ese recurso financiero. También un impacto en la empresa, llevándola a un nivel y a un desempeño superior, porque se crean nuevas ventajas competitivas. Se actualiza nuestra propuesta de valor y nos hace competir de otra manera. Y por otro lado, muy importante, hay un desarrollo intelectual. ¿Por qué? Porque se estimuló y se entrenó en creatividad. Los colaboradores, los equipos de desarrollo justamente se entrenaron en esta posibilidad de generar ideas. Por ende, hay un crecimiento intelectual y es muy importante darnos el espacio y el tiempo para poder plantear estos nuevos escenarios, utilizar estas nuevas herramientas y empezar a incorporar a la creatividad y la innovación como recursos, herramientas y conceptos fundamentales para nuestra actividad operativa y nuestra actividad estratégica dentro de las organizaciones. Espero que estos ítems, estas nociones que hemos compartido,
te hayan nutrido cognitiva y profesionalmente y que puedas implementarlos en tu realidad organizacional y profesional.